Y si yo les digo inteligencia artificial, todos imaginamos montones de cosas, pero a la vez nos quedan muchas dudas. ¿Entendemos, no entendemos cuándo es la inteligencia artificial la que nos puede estar ayudando o cuándo nos puede estar afectando? Hay amenazas, pero también hay oportunidades de la mano de la inteligencia artificial. Riesgos que son inadmisibles, pero un montón de opciones que nos pueden facilitar la vida, el trabajo y no solo ser un problema o un miedo. Para hablar de esto recibimos hoy al diputado Rodrigo Goñi, él es diputado del Partido Nacional y que está liderando de alguna forma y compartiendo la organización de la segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro, que va a tratar este tema en particular, pero además el propio Parlamento lo está tratando porque hay desafíos grandes con la inteligencia artificial. Buenos días. Enormes desafíos, porque aunque algunos no se terminen de dar cuenta, estamos en un mundo que se le dice híbrido, es decir, del mundo real físico, que estábamos acostumbrados, los que tienen mi edad solamente conocíamos ese mundo, poco a poco nos fuimos también agregando un mundo digital, que es todo el mundo de Internet, en el que estamos hoy. Los teléfonos celulares nos dicen que 6, 7, 8, 9 horas, y a eso le sumamos lo que pasamos en la computadora, buena parte de nuestro día y nuestra vida empezamos a vivirla, a transitarla en el mundo en línea, en el mundo de Internet. Ese mundo que nos genera, como tú decís, una enorme cantidad de posibilidades, porque, bueno, podemos estar en varios lados a la vez, podemos comunicarnos con cualquier lado del mundo, podemos hacer transacciones con cualquier lado, nos podemos operar, hacer una cirugía desde Japón. Todo ese mundo de la tecnología que naturalmente trae una enorme cantidad de oportunidades, pero también trae riesgos. Y cuando estamos en ese tsunami, que todavía no nos damos cuenta que se nos viene, el tsunami del mundo digital, con sus oportunidades y sus riesgos, aparece otro tsunami, que es la inteligencia artificial, que por supuesto, si bien ya estaba, son sistemas que ese mundo digital lo permite, a través del cual muchas de las operaciones que solamente los hacíamos los humanos con nuestra cabeza, ahora las hacen estos sistemas en mucho mejor forma, en una cantidad de aspectos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de procesar una enorme cantidad de información absolutamente imposible para un humano. Es decir, hoy procesan millones y millones y millones de textos en segundos, lo que nosotros pasaríamos toda una vida, cualquiera de nosotros, por más inteligente que seamos, leyéndola. Entonces, todo ese mundo que nos encandila, que a muchos los obsesiona negativamente, bueno, tenemos que de alguna manera decir, bueno, se puede hacer todo en ese mundo. Podemos entregarle toda la inteligencia artificial. Yo venía para acá, naturalmente uno pone un sistema que le dice por dónde ir mejor, ¿no? Por ejemplo, que tienes un sistema también de inteligencia artificial porque va procesando todos los datos que los que van manejando, digamos, van agregando y va procesando y rápidamente dice acá hay un atraque, acá hay un accidente. Todo eso que nosotros vamos delegando también en nuestras decisiones, es decir, no solamente le pedimos que haga cosas, inconscientemente le vamos dejando que los sistemas de recomendación nos vayan sugiriendo. Si a eso lo trasladamos a nivel de gobierno, también los gobiernos cada vez más se basan sus decisiones en lo que los sistemas de inteligencia artificial les van diciendo. Podríamos hablar 3 días seguidos de todo lo que está pasando, que por supuesto los televidentes son conscientes más o menos de todo eso, pero nuestra función de legislador tenemos que afrontar y decir, bueno, ¿todo va a estar permitido? O, como en el mundo físico, hay determinadas acciones que, porque nos dañan, porque dañan nuestra privacidad, pueden dañar nuestra vida. Bueno, hay que ponerle ciertos límites. Vamos a ir ahí, Goñi. ¿Cuáles son las principales amenazas que se vienen analizando, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial? Y ahora vamos a hablar también de cómo la Unión Europea es de alguna forma el referente, porque le ha puesto foco para legislar, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen en la Unión Europea? ¿Qué dijo Naciones Unidas al respecto? ¿Y qué vemos aquí que son las principales amenazas y riesgos en donde tenemos que ver para legislar y también los usuarios para prestar atención? La Unión Europea, que
tontos no son, y vienen estudiando esto hace muchísimo tiempo con los mejores expertos del mundo, acaba de aprobar una ley para toda Europa que comienza diciendo el desarrollo de la inteligencia artificial pone en riesgo el sistema democrático, los procesos electorales y los derechos humanos fundamentales. Casi nada lo del ojo, dicen en mi pueblo. Entonces, pone en riesgo lo principal que hoy nuestra sociedad tiene como valor. Derechos humanos, está claro, la privacidad está permanentemente. Claro. Todos nuestros correos, por decirlo de alguna manera. Antes, si tú mandabas una carta, no te la podía leer nadie, ¿verdad? Bueno, todos los correos que hemos mandado han sido utilizados para todos estos sistemas que hoy nos maravillan. Bueno, nos maravillan porque usaron nuestros datos, todos nuestros datos, para elaborar después esos algoritmos que son los que nos van diciendo por dónde ir y qué hacer y qué nos gusta, ¿no? Porque hoy los sistemas tienen tanta información que pueden perfectamente decirte a vos qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que elegir. Lo que me gusta. Y qué pareja. Más que yo. Sí. Más que yo, incluso. Sabe más que uno. Porque te han juntado y procesado todos los datos, entonces tuyos, de todo lo que has hecho. Pero, perdón, sí. También me pueden colocar en un lugar donde yo no estuve, también pueden decir algo que yo no dije, y es muy difícil ver cuándo realmente estuve, no estuve, es verdad, no es verdad, es mi foto, no es mi foto, esa es y la otra junto parte. Con eso viene todo esto también de la comunicación, la posibilidad de desinformar de una manera súper creíble. Masiva, Rosa. Es decir, hoy la capacidad, siempre se pudo desinformar, lo que pasa que ahora está casi que al alcance de cualquiera. Desinformar en forma masiva, es decir, yo, sistemas electorales, yo hoy puedo, a los 3 millones y medio de uruguayos que parece que somos, menos, yo puedo elaborar mensajes para cada uno en cuestión de minutos, exactamente lo que le quiero decir a cada uno porque sé lo que cada uno quiere escuchar, a favor o en contra, es decir, yo soy candidato, si alguien quiere jugar fuerte contra mí, puede decirle a cada uno de los uruguayos las cosas que de Rodrigo no les gustan. Entonces, es realmente un riesgo muy importante. Ya está esto, cada vez más. Y cuando es verdad, cuando lo que se transmite es una verdad y puede llegar masivamente, bueno, puede tener su utilidad. El problema es cuando estamos hablando que eso puede ser totalmente manipulado. Y ahí claro, las campañas de desinformación, se puede manipular la elección de quienes de repente vienen ya tan digitalizados como que, como tú decías hoy, le delegamos las decisiones muchas veces a la plataforma, a la app. Porque cuando abrimos el teléfono siempre nos están informando. Primero salen nuestras redes lo que teóricamente nos gusta. Exacto. Y uno se siente más cómodo con lo que le gusta, claro, ¿no? Entonces uno empieza a consumir esa información que le gusta, que muchas veces puede ser cierta, pero es muy parcial porque no nos muestra todo el resto de las noticias, pero como tú decís puede ser una falsedad, como se dice ahora, ultra falsedad, se dicen así los términos. ¿Por qué? Porque es imposible casi de identificar para una persona normal, imposible distinguir si un video es real o es mentira, porque te hacen la voz exactamente de la persona, te le hacen decir en la boca de una persona lo que no está diciendo. Es decir, estamos en un mundo muy complejo que, como siempre, uno tiene la posibilidad de decir no hay nada para hacer, o no me importa, o como el mundo otras tantas veces, ahora que está de moda la película Oppenheimer, se puso las pilas y logró evitar y prevenir el colapso, el caos o la extinción, digamos, lo dice también cada vez más. Los propios líderes tecnológicos están yendo a los congresos de Estados Unidos, de Europa, a decir, miren que esto, si no se pone reglas y límites, puede salir muy mal. Es decir, lo dicen ellos, no lo estoy diciendo yo, no es un tema apocalíptico. Han querido ponerse reglas entre ellos y hasta eso es difícil, porque de pronto alguien acepta la regla y el que no la acepta se va por el camino del costado y podría llegar a hacer mucho daño. ¿Qué es lo que va a estar planteando ahora el Parlamento en referencia a esto? Bueno, siguiendo, como tú decís, lo que está haciendo Europa. Europa no solamente hizo una ley de inteligencia artificial, sino que acaba en estos días pasados, creo que la semana pasada, una ley para las plataformas tecnológicas, es decir, las plataformas que conocemos nosotros, no solamente las redes sociales, ¿no?, sino también las plataformas, los sitios comerciales. Europa dijo, bueno, acá no se puede hacer todo. Incluso está estableciendo medidas de
de trazabilidad para que si tú vendes algo y haces un fraude, todos los días nos encontramos con fraude por internet, bueno, que las compañías, las empresas tecnológicas puedan decirle después frente a una investigación, esta fue la persona que hizo tal anuncio y vendió tal cosa. Una serie de medidas de control, incluso hay medidas que van a empezar a ser prohibidas, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, publicidad a menores en determinados parámetros van a ser totalmente prohibidas porque se está viviendo allí. ¿Se estima que esto se puede hacer en Uruguay? Bueno, Europa ha sido siempre quien ha liderado la legislación. Nosotros siempre seguimos un poco lo que hace Europa. Además, Europa no lo hace, como tú bien decías, un país, un iluminado. Son 20 y pico de países, después de mucho estudio, que por supuesto van haciendo un proceso. Creo que nosotros vamos a continuar ese proceso, porque si no quedamos afuera, digamos. Claro. Si no lo hacemos en este tipo de dimensiones, Uruguay tiene que continuar lo que hace Europa, también lo que hace Estados Unidos. De alguna forma, perdón, con el protección de datos pasó algo parecido también, sí, ¿no? Se siguieron algunas reglas y a partir de ahí Uruguay aprendió mucho y lo bueno de esto es que como hay un camino hecho, no empezamos de cero. Y cuando nosotros seguimos esa legislación, lejos de limitarnos contra lo que alguna gente piensa, lo que hacemos es permitir que muchas inversiones que si no están las reglas claras, si no son las mismas reglas que en Europa, por ejemplo, no vendrían. Es decir, la legislación no siempre es para frenar, sino que, a mí me gusta decir, las leyes que hemos impulsado y se han aprobado han sido siempre para desarrollar. ¿Por qué? Las reglas están claras, los inversores vienen. Y en ese camino vamos y ahora, como tú decías al comienzo, el 25 de septiembre vamos a traer más de 200 parlamentarios de todo el mundo. Va a ser la primer cumbre parlamentaria mundial que va a tratar estos temas. Temas muy complejos, muy nuevos, pero que ya empezamos todos a tomar conciencia de que las elecciones a partir de ahora, las nuestras en el 24, si no establecemos algunas reglas muy claras, realmente pueden ponerse en riesgo la integridad, la transparencia del proceso electoral, que es la base de la democracia. Uruguay siempre se ha jactado de nunca tener un problema ahí. Ahora, con estas tecnologías, si no ponemos ciertas reglas, bueno, podemos también caer en ese caos que otros países lamentablemente han caído. Absolutamente. AGESIC está ahora encargada, ¿verdad?, de reunirse con expertos y hacer algún tipo de propuesta. Una norma que acabamos de aprobar en la rendición de cuentas, que ojalá también en el Senado se apruebe. Nosotros promovimos que AGESIC lidere un proceso con todos los actores, incluidas las empresas, los expertos, la academia, los legisladores, para empezar a establecer un marco. Tiene que ser con mucha colaboración, con mucha prudencia, con mucha sobriedad, para evitar también algunos oportunismos o oportunistas que tiran algún proyecto por ahí como que es la solución. No, no, la solución tiene que ser integral. Acá hay, como decíamos al comienzo, es el tema de las plataformas, es el tema de los procesos electorales, es el tema de la inteligencia artificial. Son muchas cosas que lo peor que se puede hacer es tirar un manotazo y hacer creer que solucionamos con una ley muy pequeña, cuando lo que tenemos que hacer es un proceso integral, integrando, si me permiten, y valga la redundancia, a todas las partes, y aquí a AGESIC, que ha sido siempre el organismo líder en este tema, en esta dimensión, creo que tiene que seguirlo haciendo. Ya empezamos la semana pasada, más de 200 personas, esa estrategia nacional de regulación que va a terminar en unos 6 meses en un primer marco legal. Muy bueno, y lo importante ahora es que además de que haya una ley, también aquello sea regulable, ¿verdad? Se pueda reglamentar, se pueda ejecutar, por eso tan importante que estén todas las partes involucradas, forma, porque si no queda en letra muerta. Si no, echa la ley, echa la trampa. Exactamente, y necesita acción. Vamos a ir antes de justamente de terminar esta nota a hablar del tema de Spotify, que también dio bastante que hablar cuando se quería establecer desde el propio Parlamento también una cierta regulación que, pues sobre la que Spotify se quejaba, pero también hubo cuestionamientos por parte de los artistas nacionales en cuanto a cómo se manejó Spotify en ese reclamo. Expliquémosle a la gente de qué se trató. Flor de ejemplo ese, porque además es muy real y muy reciente. En la rendición de cuentas en diputados se aprobó una norma, 284, 285, que le establece el derecho a los intérpretes también a tener una participación en la difusión en Spotify, que es la gran red de difusión de la música, que le ha permitido a
autores, productores, intérpretes, bueno, desarrollarse mucho más. Es espectacular esa red. Ahora, no puede dejar a alguien afuera. Entonces, los intérpretes no tenían ninguna participación en la difusión de las piezas musicales y plantearon que también tenían que ser atendidos. Es un buen ejemplo también de cuando no se hacen las cosas en conjunto, ¿no? Porque Spotify también tiene interés, indudablemente, en que todos estén armónicamente desarrollando. A Spotify no le puede interesar dejar afuera a los intérpretes. Pero cuando no se hacen estas regulaciones en forma mancomunada, pasa, bueno, que se dan regulaciones que, naturalmente, hay una reivindicación justa de parte de los intérpretes de no quedar afuera. Spotify dice que tengo que pagar más. Yo creo que si trabajamos bien y afinamos alguna cosita, Spotify no tendrá que pagar más de lo que paga, o quizás un poco más, pero no va a poner en riesgo su negocio, en Uruguay mucho menos, y los intérpretes van a tener también su compensación que hoy lamentablemente no la tienen. Es uno de los tantos ejemplos. La tecnología tiene que ser siempre para mejorar. Si la tecnología, por un lado, desarrolla una cantidad de actores y deja fuera injustamente a otros, bueno, eso hay que corregirlo. Y esas son las cosas que hace la regulación. ¿Y cuál fue el resultado de esta nota que envió Spotify? Y vimos, sí, en todos los medios de comunicación la respuesta de los intérpretes. También Spotify debe tener su temor de que esto que se regula en Uruguay después se copie en otros países y entonces se le complique en general, porque obviamente el mercado uruguayo no va a ser lo que desestabilice a esta plataforma. Pero ¿cuál ha sido la respuesta a esa nota que envió Spotify? Quizás el error del comienzo, y en esta rendición de cuentas quizás no sea el mejor ámbito, terminan con reacciones como la de Spotify, que tampoco es la mejor. Las empresas tecnológicas no pueden, digamos, emitir cartas que puedan quedar como una amenaza, que yo me voy. Y al Parlamento. Y al Parlamento, eso naturalmente, nosotros no somos los reyes, que podemos hacer cualquier cosa, pero tampoco las empresas pueden amenazar, ¿no? o de alguna forma el tono de los reclamos no puede decir, bueno, si no yo me voy. Creo que ahora en el Senado se va a hacer lo que nosotros queremos hacer, que sea un marco cooperativo, colaborativo y con inteligencia, porque a todos les sirve que todas las partes que aportan valor al negocio puedan seguir desarrollando y teniendo sus compensaciones. Creo que se va a encontrar una fórmula que los intérpretes puedan también recibir una compensación en la difusión que se hace a través de la red y Spotify no tenga que ver, digamos, perjudicado en gran medida su negocio, porque creo que tampoco es tan así, digamos. Creo que se pueden compatibilizar los dos intereses y, bueno, que Spotify siga brindando el servicio espectacular que le brinda a los autores, intérpretes y productores uruguayos con un buen negocio, pero también compensando a todas las partes. Bueno, veremos a ver qué pasa después de esta reunión allí en el Senado y de estas conversaciones, porque, bueno, evidentemente es una red muy importante que de alguna manera pone a Uruguay en la boca de muchos otros países también, de otras plataformas también, y bueno, y siempre tiene sus riesgos, como bien decía, la presión a veces es complicada. Los legisladores no podemos legislar estas cosas si no las conversamos previamente. Pero también hay que crear los marcos para que eso suceda, y en el artículo 71-72 de esta rendición generamos un marco para que estas cosas no pasen más, pero que sí se pueda seguir regulando para bien de todos. Y mucho que habrá por regular todavía para adelante. Muchas gracias, diputado.